La reconquista cristiana de la península ibérica fue un proceso militar y religioso que duró 774 años, en el que los reinos cristianos de la península ibérica recuperaron el control sobre la región que había sido conquistada por los musulmanes. En este vídeo entenderás cómo fue todo este proceso y por qué esta reconquista es considerada uno de los hechos más importantes de la historia. Antes de hablar de la reconquista, debemos comprender algunos hechos que precedieron a este evento. En el siglo VII, antes de la invasión árabe de la península ibérica ocurrida en el año 711, esta región estaba habitada por pueblos germánicos que se habían convertido al cristianismo durante los siglos anteriores. Estos mismos pueblos habían establecido algunos reinos en esta región, hasta que en el momento de la invasión árabe, la región empezó a ser ocupada predominantemente por el reino visigodo. Mientras tanto, en el año 632, tras la muerte de Mahoma, que había logrado unificar casi toda la península arábiga bajo la bandera del Islam, se nombra un nuevo líder que recibe el título de califa y nace el califato ortodoxo, también llamado califato Rashidun. Este califato fue el primer imperio árabe islámico que pronto inició su expansión por todo Oriente Medio, conquistando Damasco en 635 y Jerusalén en 638. Al mismo tiempo avanzaron hacia el este, donde conquistaron territorios persas pertenecientes al imperio sasánida, y luego se dirigieron al norte de África, donde conquistaron territorios bizantinos. En 642 tomaron Alejandría, y en 654 eran un imperio que dominaba una gran porción de tierra. En 661, el califato Rashidun fue reemplazado por el califato Omeya. El califato Omeya continuó la expansión del imperio árabe islámico, conquistando la región del Magreb en el noroeste de África entre 669 y 710. Ese mismo año, con la muerte del rey visigodo Flavio Witiza, los visigodos se reunieron para elegir un sucesor. A pesar de ser una monarquía, la sucesión al trono visigodo no era hereditaria, sino por voto. Esto terminó desencadenando una disputa entre dos grupos, en la que un grupo apoyaba a Roderick y el otro apoyaba a Ágila. Ágila era hijo de Flavio Witiza, el rey recién fallecido, y Roderick era un noble de la alta sociedad visigoda. Roderick fue elegido rey de los visigodos, pero los partidarios de Ágila no aceptaron la elección y fueron a pedir ayuda a los musulmanes del norte de África, también conocidos como moros, y que formaban parte del califato Omeya. Los partidarios de Ágila querían que los moros los ayudaran a derrocar a Rodrigo del trono visigodo y poner a Ágila en su lugar. A cambio, los moros serían generosamente recompensados. Y así comenzó la invasión árabe de la península ibérica. En el año 711, los moros abandonaron Ceuta, en el norte de África, y cruzaron el estrecho de Gibraltar, llegando a territorio visigodo. Los soldados moros estaban comandados por el general Tariq ibn Ziyade y contaron con la ayuda de judíos visigodos que, cansados de la persecución que sufrían por parte del reino visigodo, decidieron ayudar en la invasión árabe de la península. Aproximadamente 2 meses después, tuvo lugar la batalla de Guadalete, en la que los moros derrotaron al ejército visigodo y el rey Rodrigo fue asesinado. Esto marcó el fin del reino visigodo y el comienzo de la conquista árabe de la península ibérica. Los árabes dieron el nombre de Al-Ándalus a las primeras tierras que conquistaron en la península, y fue desde Al-Ándalus donde iniciaron su expansión por la región. Los moros conquistaron las ciudades de Sevilla y Toledo, y posteriormente se rindieron las ciudades de Córdoba y Granada. En pocos años, los moros avanzaron rápidamente por la península, y en 714 conquistaron la ciudad de Zaragoza. Conquistada prácticamente toda la península, los visigodos supervivientes huyeron hacia el norte y formaron una resistencia allí en la región de Asturias. Al ser Asturias una región montañosa, a los moros les resultó difícil conquistarla, y así los visigodos que allí se encontraban quedaron protegidos. Otro factor que mantuvo protegidos a los visigodos fue el hecho de que los moros estaban más interesados en cruzar los Pirineos que en conquistar Asturias.
Los moros llegaron a los Pirineos alrededor del año 716, donde derrotaron a los francos en batalla y pretendieron conquistar todos los territorios del Mediterráneo. Todo iba muy bien para los moros, hasta que los soldados bereberes comenzaron a rebelarse contra los árabes en los territorios más septentrionales de la península ibérica. Luego, en el año 718, Pelagio, jefe de los visigodos refugiados en el norte de la península, aprovechó esta desorganización entre los musulmanes y comenzó la reconquista de la península ibérica. Pelagio ya venía defendiendo el territorio de Asturias contra numerosos ataques de los moros, lo que le llevó a consolidar su poder y fundar el reino de Asturias. En 720, los ejércitos islámicos lograron atravesar los Pirineos y ocuparon Narbona, pero al año siguiente, en Toulouse, fueron derrotados por el duque de Aquitania. En el año 722, inspirado por esta victoria, el ejército asturiano logró su primera gran victoria contra los moros en la batalla de Covadonga. Esta victoria es tan importante que muchos incluso atribuyen a este hecho el inicio de la reconquista cristiana de la región. A pesar de las últimas derrotas, los musulmanes no retrocedieron y, liderados por Abderramán al-Gafequi, continuaron avanzando por el reino de los francos. Hasta que en 732, los francos, liderados por Carlos Martel, derrotaron a los musulmanes en la batalla de Poitiers, poniendo fin a la expansión musulmana por Europa y obligando a los árabes a retirarse a la península ibérica. En el año 739, se produjo una guerra civil entre los musulmanes de la península ibérica y esto supuso una gran oportunidad para los cristianos del reino de Asturias. Los bereberes, que ocupaban la región de Galicia en el norte de la península ibérica, abandonan sus posiciones y marchan hacia el sur de la península para apoyar a otros bereberes que entraron en conflicto contra los árabes. La población cristiana del norte de la península se unió contra los musulmanes y, liderada por Alfonso I de Asturias, recuperó varias regiones del norte en el año 740. En 750, el califato omeya fue reemplazado por el califato abasí. Sin embargo, Abderramán I, príncipe de la familia real omeya, que se refugiaba en Al-Ándalus, en la península ibérica, se negó a reconocer la autoridad del califato abasí y en 756 fundó el Emirato de Córdoba en la península. En 795, Carlomagno, el rey de los francos, estableció la marca de España en los Pirineos, estableciendo una frontera entre los francos y los musulmanes. De esta forma, los árabes que habían iniciado su impresionante avance por la península ibérica hacia Europa quedaron ahora limitados a ese territorio. A partir del 824 se inició un proceso de división de los territorios cristianos de la península ibérica con el surgimiento de nuevos reinos. Ese mismo año, la provincia de Navarra obtuvo su independencia, dando lugar al reino de Navarra. Unos años más tarde, en el año 844, en la batalla de Clavijo, una de las batallas más importantes de la reconquista librada en el llamado Campo de la Matanza, el apóstol Santiago habría hecho acto de presencia en el sitio, asegurando su presencia en la batalla y garantizando la victoria a los cristianos. A partir de entonces, el apóstol Santiago habría aparecido milagrosamente en varias batallas y antes de que comenzaran las batallas, los cristianos lo invocarían pidiendo su ayuda. En el año 910, el reino de Asturias se dividió para formar el reino de Galicia y el reino de León, mientras que el Emirato de Córdoba se convirtió en el Califato de Córdoba. En el año 931 surgió el reino de Castilla, y en el año 988, el Condado de Barcelona obtuvo su independencia. Esta división de los reinos cristianos dificultó la reconquista de la península ibérica al no existir una unión política entre estos reinos, mientras que por el lado islámico, el Califato de Córdoba se mantuvo firme, al menos hasta principios del siglo XI, cuando estalló la guerra civil entre los musulmanes de la península, que pasó a ser conocida como Fitna de Al-Ándalus. En 1009, tras un golpe de Estado, el territorio de Al-Ándalus
comenzó a fragmentarse y dio lugar a varios pequeños reinos islámicos conocidos como taifas. En 1031, el Califato de Córdoba fue derrocado por los pequeños reinos islámicos que habían surgido. Por otro lado, en 1037 se unificaron los reinos de León, Galicia y Castilla, formando el reino de León y Castilla, gobernado por Fernando Pm. Entre las taifas, los pequeños reinos islámicos, existía una gran desunión que favoreció a los cristianos que, bajo el mando de Fernando I, comenzaron a avanzar hacia territorios musulmanes a partir de 1045. En 1085, Alfonso VI de Castilla también aprovechó la desunión de los reinos islámicos y avanzó más hacia territorios musulmanes, reconquistando la antigua ciudad de Toledo. Tras este gran avance de los cristianos, los reinos islámicos sintieron que tarde o temprano serían todos conquistados. Entonces decidieron pedir ayuda al imperio almorávide, un imperio islámico en el norte de África fundado por una dinastía bereber. Con la ayuda del imperio almorávide, los reinos islámicos derrotaron a los cristianos en la batalla de Zalaca en 1086. Poco después, en 1090, los reinos islámicos intentaron recuperar Toledo, pero fueron repelidos por los ejércitos cristianos que protegían la ciudad. A partir de ese mismo año, los musulmanes cambiaron de estrategia y comenzaron a unificar los pequeños reinos islámicos, más conocidos como taifas. Estas unificaciones se produjeron tanto mediante guerras como mediante acuerdos entre reinos, y esto acabó iniciando la dinastía almorávide en la península ibérica, que antes gobernaba solo el norte de África. En 1093, los galeses y el pueblo del condado portucalense conquistaron las ciudades de Santarém, Lisboa y Sintra. En 1094, el guerrero castellano Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid, conquista Valencia, donde crea un principado. Tras la muerte del Cid en 1099, el Principado de Valencia quedó gobernado por Jimena Díaz, su viuda. Sin embargo, en 1102, Alfonso VI de León invadió Valencia, la incendió y se la dejó a los almorávides. A pesar de esto, las importantes hazañas de el Cid en la batalla mostraron a los cristianos que era posible derrotar a los almorávides. Sin embargo, lo que hizo Alfonso VI de León con Valencia permitió a los almorávides no solo conservar la ciudad, sino también conquistar otros territorios más al norte de la península, que pertenecían a pequeños reinos islámicos. Debido a esto, en 1110, Zaragoza, el último reino islámico independiente, también fue conquistada por los almorávides. A partir de ese momento, los almorávides tuvieron hegemonía en Al-Andaluz, y en el mismo año 1110 recuperaron las ciudades de Lisboa y Santarém. En 1118, Alfonso I de Aragón avanzó con su ejército y conquistó Zaragoza. Alfonso I de Aragón no se quedó ahí. Continuó conquistando varios territorios al sur de la península hasta el día de su muerte en 1134. En 1139, tras la gran victoria de los cristianos en la batalla de Ourique, Dom Afonso Henriques se proclamó rey de Portugal y fundó el Reino de Portugal, que tendría una importancia fundamental en la Reconquista. Con los cristianos avanzando y conquistando cada vez más territorios musulmanes, los almorávides decidieron arrestar y deportar a África a varios cristianos que vivían en territorio musulmán como forma de represalia. Esto provocó que los ingresos fiscales de los almorávides cayeran drásticamente, ya que los cristianos que vivían en Al-Ándalus pagaban altos impuestos a los musulmanes. Obviamente esto debilitó a los almorávides y les creó varios problemas. Al mismo tiempo que los almorávides se debilitaban, otro grupo bereber, los almohades, comenzaron a conquistar varios territorios del norte de África que pertenecían a los almorávides. Los almorávides, con la intención de frenar el avance de los almohades en sus territorios del norte de África, trasladaron gran parte de sus tropas que se encontraban en la península ibérica para reforzar los ejércitos que ya se encontraban en el norte de África. Esto debilitó aún más a los almorávides, que ya estaban debilitados en la península ibérica. Toda esta crisis del imperio almorávide provocó que su territorio en la península ibérica se desfragmentara, dando lugar al surgimiento de las llamadas segundas taifas.
pequeños territorios gobernados por señores musulmanes. En 1147, los almohades conquistaron Marrakech, una importante ciudad que pertenecía al Imperio Almorávide. Posteriormente, el Imperio Almorávide sufrió sucesivas derrotas hasta ser completamente conquistado por los almohades que fundaron el Califato almohade en los antiguos territorios de los almorávides. Mientras caía el Imperio Almorávide, el Reino de Portugal reconquistó las ciudades de Santarém y Lisboa. En 1162 se unifica el Reino de Aragón y el Condado de Barcelona. En 1172, el Califato almohade conquistó todos los nuevos territorios de taifas que estaban gobernados por señores musulmanes en la península ibérica. Sin embargo, para entonces, los reinos cristianos estaban bien fortalecidos y el Califato almohade no pudo avanzar hacia más territorios más allá de los que ya había conquistado en la península. Lo único que empezaron a hacer fue defender los territorios ya conquistados. En 1212 tuvo lugar la batalla de Navas y Tolosa, una de las más importantes de la Reconquista. El rey Alfonso VIII de Castilla, el rey Sancho VII de Navarra, el rey Pedro II de Aragón, el ejército de Alfonso II de Portugal y los caballeros del Reino de León se unen para atacar el Califato almohade y conquistar definitivamente la península ibérica. Junto a esto, el rey Alfonso VIII de Castilla pide al Papa Inocencio III que declare esta batalla como cruzada, obteniendo así la ayuda de los templarios. En esta batalla, se estima que entre 12 y 14.000 cristianos se enfrentaron alrededor de 22 y 30.000 musulmanes y aún así lograron una victoria extraordinaria. Tras la derrota en la batalla de Navas y Tolosa, los musulmanes no pudieron recuperarse. Además de las conquistas territoriales cristianas, esta batalla definió el inicio de la superioridad militar, económica y política de los reinos cristianos en la península ibérica. En 1228, los almohades abandonaron el Califato almohade en la península ibérica, provocando la fragmentación del califato, dando lugar de nuevo a varios reinos islámicos. En 1229, el Reino de Aragón conquistó la isla de Menorca. En 1230, Alfonso IX de León conquistó las ciudades de Mérida y Badajoz. En 1235, el Reino de Aragón conquistó todas las demás islas cercanas a las islas de Menorca. En 1236, Fernando III de Castilla conquistó la ciudad de Córdoba. En 1237, lo que quedaba del Califato almohade en la península ibérica se convirtió en el Emirato de Granada. En 1238, el Reino de Aragón conquistó uno de los reinos islámicos que se encontraba en Valencia. Fernando III de Castilla continuó avanzando por territorio musulmán y en 1243 conquistó los restantes reinos islámicos de taifas, quedando ahora solo el Emirato de Granada. En 1246 conquista la ciudad de Jaén y en 1248 conquista la ciudad de Sevilla. En 1249, don Afonso III de Portugal conquistó la ciudad de Faro y en 1340 la ciudad de Cádiz fue conquistada por el Reino de Castilla. En este momento, el Emirato de Granada era el último refugio de los musulmanes en la península ibérica. Aunque los musulmanes fueron perdiendo territorios, lograron permanecer en la península, hasta que en 1482 comenzó la Guerra de Granada. Esta guerra duró más de 10 años, hasta que Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla lograron conquistar Granada cuando el último gobernante musulmán les entregó las llaves de la ciudad a ambos y así, Granada quedó anexada al Reino de Castilla. Y así, en 1492, se completa finalmente la Reconquista tras casi 8 siglos de permanencia islámica en la península ibérica. Y esa fue la increíble historia de la Reconquista de la península ibérica. Si te gustó el video, deja un me gusta, ayuda mucho en mi trabajo. Muchas gracias por cuidarme hasta el final. Me quedaré aquí y nos vemos la próxima.